Pensemos por un momento en una lógica que no sea para un universo estático, como una foto, sino para uno que está vivo, que se mueve, que cambia a cada instante. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una forma de entender la realidad que es radicalmente diferente. A ver, desde que somos chicos nos enseñan que una contradicción es un error de lógica, ¿no? Algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Pero, ¿y si esa regla solo funciona para una realidad congelada? ¿Qué pasa si en el mundo real, donde todo fluye y se transforma, la contradicción no es un fallo, sino que es, de hecho, el motor que lo impulsa todo? Es como tener dos visiones del mundo. Por un lado está la lógica clásica, un mundo de hielo, ¿verdad? Todo es fijo, A es A, y una contradicción es una grieta, una falla en el sistema. Pero por otro lado, la lógica dinámica del filósofo Stefan Lupasco nos propone un mundo de fuego. Aquí nada está quieto, todo está en proceso, en un llegar a ser, existiendo en una tensión constante donde, justamente, la contradicción es la energía que alimenta el cambio. Para que esto quede más claro, vamos a usar una metáfora que es súper simple, pero muy poderosa. Imagínense que absolutamente todo en el universo, desde una partícula subatómica hasta una idea en nuestra mente, está en medio de un juego de tira y afloja, una tensión permanente entre fuerzas que se oponen. Pero ojo, no es una batalla para ver quién gana y elimina al otro, no. Es más como una danza necesaria que mantiene todo en existencia. Y bueno, conozcamos a nuestros jugadores. De un lado de la cuerda tenemos la actividad, vamos a llamarla E, y en el otro extremo, su contrario, su sombra inseparable, el reposo, o sea, no E. La clave aquí es que son un equipo. Uno sencillamente no puede existir sin el otro. Bien, en este tira y afloja universal, cada uno de estos jugadores puede estar, en cualquier momento, en uno de tres estados que son fundamentales. El primer estado se llama actualizado, y lo representamos con una A. Esto es fácil, significa que un lado está ganando el juego, está tirando con toda su fuerza, dominando completamente la situación, su energía está a tope, expresada al máximo. Digamos que su estado está encendido. El segundo estado es potencializado, o P. Y aquí hay que prestar atención. El lado que está cediendo, el que parece que pierde, en realidad no desaparece, no es aniquilado. Simplemente su fuerza se vuelve latente, se queda en reserva. Está siendo suprimida, sí, pero sigue ahí, presente, esperando su turno. Su estado está en espera. Y ahora sí, llegamos al estado más fascinante y poderoso de todos, el estado T. Aquí es donde de verdad ocurre la magia. Ninguno de los dos jugadores domina, ambos están tirando y cediendo exactamente al mismo tiempo. Es un punto de máxima tensión, un equilibrio perfecto y vibrante. Es un estado de contradicción pura, pero sostenida. Podríamos decir que su estado es en flujo. Bueno, ahora que conocemos a los jugadores y sus estados, vamos a ver cómo se combinan en plena acción. Para esto, usaremos una especie de notación, como una taquigrafía para describir este juego cósmico. Básicamente, hay tres dinámicas clave. La primera, a toda máquina. La actividad está encendida, actualizada, y el reposo está en espera, potencializado. Es un estado de acción, de trabajo intenso. Luego, la dinámica desconectando. Ahora el reposo toma el control, se actualiza, mientras la actividad pasa a estar en espera. Es el descanso, la recuperación. Y finalmente, la más interesante, el flujo creativo. Pensemos en ese estado de concentración total cuando se medita o se toca un instrumento. Aquí, tanto la actividad como el reposo están en el estado T. Ambos están en flujo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué es tan importante este equilibrio tenso del estado T? ¿Qué tiene de especial? Bueno, porque no es un punto muerto, es de hecho todo lo contrario. Resulta que ese estado de máxima contradicción que se sostiene en el tiempo, el estado T, es la cuna de la novedad. Es la fuente lógica de donde brota todo lo nuevo, todo lo emergente en el universo. No es un error que hay que resolver. Es, en sí mismo, una matriz creativa. Y si nos ponemos a pensar, este estado T está por todas partes. En la física cuántica, por ejemplo, una partícula es onda y partícula al mismo tiempo. La conciencia humana viva suspendida entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. La creatividad, la duda, incluso conceptos tan abstractos como la confianza o la justicia, nacen de este equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas. Para visualizarlo mejor, pensemos en un péndulo. El punto de máxima tensión, el estado T, ocurre en dos momentos del ciclo, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, justo en ese instante antes de que invierta su dirección. O sea, es un solo estado lógico, pero se manifiesta en dos puntos clave del ciclo.
Ok, pongamos todo esto en perspectiva. ¿Cómo se compara esta forma de pensar con otras grandes ideas? Y sobre todo, ¿qué significa para nuestra forma de entender la realidad? Es súper importante no confundir esto con la famosa dialéctica de Hegel. Para Hegel, la contradicción siempre se resuelve en una síntesis, algo nuevo que une a los opuestos. Pero en la lógica dinámica, la contradicción no se resuelve, se sostiene. Los opuestos nunca se fusionan, permanecen en esa tensión que es la fuente misma de energía del sistema. Y esto nos lleva a una conclusión, una conclusión que es realmente alucinante. Si cada sistema se define por su propia tensión interna, entonces el espacio y el tiempo no son como una caja fija y universal donde todo ocurre. Esta lógica sugiere que cada fenómeno genera su propia geometría de espacio y tiempo, a partir de su propia dinámica. Al final, todo se puede resumir en esta idea potentísima. La existencia no es un sustantivo, es un verbo. Es un proceso constante de llegar a ser, un devenir, impulsado por este tira y afloja incesante y creativo de la realidad. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué contradicciones que ahora mismo no estamos viendo están dando forma a nuestro mundo y a nuestro futuro?